a Oliver Galindo, abogado y experto en propiedad industrial y marcas. Oliver, muy buena tarde. ¿Qué tal, Adán, Tania? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por compartir y hablar con nosotros acerca de este tema que tenemos, ya más de 6 meses que no hemos hablado prácticamente de otra cosa en México y en el mundo. Así es. Pues bueno, tenemos ahora este tratamiento de Remdesivir, que es un tratamiento que también no es nuevo, Adán. Ya lleva varios meses sonando, no solamente en México, sino en el resto del mundo. Es un medicamento que ya existía, se utilizaba para el tratamiento del ébola, y con esta pandemia del COVID-19 se empezó a experimentar para ver si tenía efectos positivos, y desde etapas muy tempranas de los análisis clínicos se demostró que sí. Y esto, pues obviamente generó en nuestro país ciertos cuestionamientos a las autoridades de salud, porque justamente se preguntaba por qué en otros países sí se autorizaba el uso del medicamento en los pacientes y en México no. Y pues la postura que se tuvo desde un principio, y sigue siendo la postura el día de hoy del subsecretario López-Gatell, ha sido que no estaba plenamente demostrada la eficacia del medicamento porque no se habían terminado los ensayos clínicos, lo cual era verdad. Sin embargo, ahora el 22 de octubre, la FDA, que es como la COFEPRIS de Estados Unidos, es la máxima autoridad sanitaria, concedió ya la autorización completa para el uso de Remdesivir allá, basada en los ensayos clínicos finales que pudo presentar la empresa, en donde demostró que sí tiene una cierta eficacia, porque reduce el tiempo de hospitalización de los pacientes con COVID. De hecho, en el caso de Trump, fue muy sonado que uno de los medicamentos que le pusieron fue este. Y pues nuevamente eso generó un cuestionamiento a las autoridades de salud mexicanas, porque se les dijo, ¿por qué de nuevo en México no? ¿Qué pasa? ¿Tenemos otros datos? ¿Por qué en México no se aprueba? Y pues la postura ha sido más o menos la misma, en el sentido de decir, es que no se ha demostrado que tenga un valor importante a cuestión terapéutica. Claro. A mí me parece, perdón, sí, Tania, adelante, por favor. Oliver, muy buenas tardes. Tú haces entonces este análisis, estamos justo en este momento de repunte de casos de COVID-19, veíamos pues notas este martes donde señalan que están saturados el 10% de los hospitales COVID aquí en territorio mexicano. ¿Cómo nos beneficiaría utilizar este medicamento justo en este momento? Así es, Tania. Mira, a mí el análisis que hice y que publiqué en el periódico tenía que ver más bien con el decir que este no es un debate científico en realidad. A mí me parece muy desafortunado que se quiera manejar de esa manera. No es un debate científico porque la parte científica ya está muy bien demostrada. Tan es así que ya 50 países han aprobado el medicamento. Estados Unidos, como te decía, ya lo hizo, Europa también, Japón, Corea, etcétera. El debate más bien tiene que ver con precios y en eso sí tenemos que estarnos enfocados porque ahí sí hay un problema. Es un medicamento patentado, eso significa que el titular es el que fija el precio en un principio libremente y fijó el precio del medicamento en $2,340 por paciente. Esto en pesos mexicanos sería alrededor de 60,000 pesos. Y lo que dijo la empresa es, bueno, si el medicamento ayuda a disminuir 5 noches de hospitalización, pues ¿cuánto cuestan 5 noches de hospital en Estados Unidos? En Estados Unidos 5 noches de hospital cuestan en promedio $12,000. Entonces dijeron, es justo que el medicamento cueste $2,300. Pero en México la situación es diferente. Aquí, por ejemplo, con los precios que publica el IMSS para no asegurados, 5 noches de terapia intensiva en sus hospitales tiene un costo de 48,000 pesos. Entonces, para México no está claro desde el punto de vista económico que tenga una justificación ese precio de $2,340 que están fijando. Y también cabe decir que la empresa dueña de la patente designó una lista de 127 países en donde dijo, en estos 127 países de bajos ingresos no se van a cobrar regalías. Uno de esos países es la India, por ejemplo, y allá el medicamento tiene un costo de $38. Entonces queremos que para México sea un precio parecido. Yo creo que las autoridades tienen que enfocarse en eso, no seguir insistiendo en que esto es un debate científico porque no lo es,
tomar el toro por los cuernos y exigirle a la empresa dueña de la patente que considere el hecho de que México no es una economía como Estados Unidos y que tenemos derecho a tener un precio preferencial para poder tener acceso al medicamento. Ahora, precisamente este debate, o COFEPRIS, más bien esta normatividad, insiste en que no es un tratamiento autorizado y que por el momento no se autorizaría, sino que se esperaría a la famosa vacuna. Correcto, y mira, yo creo la verdad que una cosa no tiene nada que ver con la otra. COFEPRIS, su labor es simplemente verificar que el medicamento es seguro y eficaz. Si tiene pruebas científicas de que el medicamento es seguro y eficaz, lo tiene que autorizar. Entonces, si COFEPRIS autorizara el medicamento como me parece que es debido, eso permitiría, entre otras cosas, que los hospitales privados en México importaran sus propias dosis de Remdesivir y las utilizaran. Y bueno, el sector público ya tendría que ver cómo negocia un precio favorable para ponerlo a disposición en los hospitales públicos también. Pero son dos cosas diferentes. En la vacuna es un medicamento preventivo que se aplica a pacientes sanos. Sin embargo, este tratamiento se aplica a la gente que ya está enferma. Yo creo que podemos tener ambos, deseamos tener ambos, sobre todo siendo México uno de los países más afectados por la pandemia a nivel mundial. Debemos de ir por todas. Parece que las vacunas están teniendo buenos resultados, hay resultados prometedores, pero no podemos estar solamente dependiendo de ello cuando ya existe un tratamiento que resultó que tiene cierta eficacia. Tenemos que ir por todas y tenemos que luchar por darle a los pacientes mexicanos todo lo que la ciencia pueda aportar, sea vacuna o sea tratamiento. Esa es mi opinión. Oliver, déjame retomar parte de lo que te preguntaba hace un momento, cómo nos beneficiaría en este momento en que los hospitales se están saturando. Hablas tú de que este medicamento permite una recuperación mucho más rápida, poder estar menos noches de hospital, ¿no es así? Así es. Los ensayos clínicos no demostraron que el medicamento reduzca la letalidad. ¿Eso qué quiere decir? Poniéndolo en términos muy llanos. El paciente que se pone grave y que desafortunadamente va a fallecer, se demostró que, o al menos es lo que muestran los ensayos clínicos, que de cualquier manera va a fallecer. Sin embargo, el paciente que va al hospital, que es intubado y que necesita de esa atención hospitalaria, cuando se le aplica el medicamento Remdesivir, se ha demostrado que en promedio se recupera 5 noches antes que la persona que no lo recibe. Y alguien podría decir, bueno, pues 5 noches menos de hospital. 5 noches menos de hospital tienen un valor importante desde el punto de vista humano, que por supuesto es menos estrés para la familia, menos riesgo por estar hospitalizado y por supuesto también tiene un valor económico, porque esas noches tienen un valor ya sea para el paciente o para el Estado. Entonces yo lo que digo, si la cuestión es un tema de precios y el dueño de la patente está fijando su precio basado en los costos hospitalarios, que ajuste los precios del tratamiento conforme a los costos hospitalarios de México, que son muy distintos a los de Estados Unidos. Oliver, entonces, retomando también lo anterior, no es para quien ya está en una situación de enfermedad por derivado de COVID-19, no se debe tomar de manera preventiva, pues. No, la forma en la que está aprobado el uso hasta el momento en Estados Unidos es un uso a nivel hospitalario, es un uso que se tiene que estar supervisado por personal médico capacitado, porque además se aplica vía intravenosa. No es una simple pastilla que podemos tomar vía oral en la casa o algo así. Es un medicamento que se aplica vía intravenosa y eso se tiene que hacer debidamente en un hospital. Vaya, es para la persona que ya se está poniendo grave. Pero cuando tenemos a un familiar, o Dios no lo quiera, nosotros mismos, que está en esa situación, sabiendo que en el mundo existe un tratamiento que ha demostrado cierta eficacia, si bien no es una cura milagrosa, pues bueno, lo que esperaríamos nosotros de nuestras autoridades de salud es que luchen y hagan todo lo posible por poner ese medicamento al alcance de los mexicanos. Y para ello es fundamental que COFEPRIS emita su autorización. Ya dijo el doctor López-Gatell que la empresa dueña de la patente ya solicitó la autorización incluso en dos ocasiones y que pues COFEPRIS no la ha dado por distintas razones. Yo creo que ese es el punto donde tenemos que poner el subrayado.
¿Y qué posibilidades hay de que este medicamento se ingrese al país como genérico? Se elabore aquí. Para que suceda eso, Tania, tendrían que haber dos posibilidades. La primera sería que la empresa voluntariamente permitiera los genéricos, como lo ha hecho en 127 países del mundo, como lo comentaba, incluyendo la India, muchos otros más. Incluso me sorprende porque en esa lista hay países que tienen un ingreso per cápita más alto que el de México. Entonces, en esos 127 países, la propia empresa ha permitido que haya genéricos. Recordemos que es un medicamento patentado. Incluso si no se diera esa posibilidad, el gobierno mexicano tiene los instrumentos legales necesarios para poder conceder de manera obligatoria una licencia para permitir que un medicamento, que un laboratorio nacional fabrique un genérico. Claro que se tienen que cumplir ciertos requisitos legales para ello, pero se puede. Entonces tendría que ser algo voluntario del dueño de la patente o una cuestión que fuera gestionada desde el gobierno. Oliver Galindo, abogado experto en marcas y propiedad industrial, muchas gracias por compartir con Mega Noticias TVC. Al contrario, Adán, Tania, un gusto compartir con ustedes y su auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes.